Saludos, estimados alumnos, colegas, amigos, público en general. Vamos el día de hoy a continuar, ¿no?, con la serie del Perú contemporáneo. Esta vez vamos a desarrollar el segundo capítulo, que va a tratar acerca de la muy interesante década de los 80. No se olviden de compartir el video, también difundirlo, suscribirse a mi canal para seguir las publicaciones que estoy realizando. Bueno, el tema de los 80 ha causado bastante debate entre los intelectuales y también hay bastante recuerdo y memoria colectiva acerca de esos años. Y bueno, más o menos podemos dar tres características generales de aquella década. Una de ellas va a ser la terrible y aguda crisis económica que se va a vivir en esos años, principalmente con el flagelo de la inflación que se va a convertir luego en hiperinflación. También tenemos como segunda gran característica la crisis del Estado y el desborde social que vamos también a mencionarlo. El Estado peruano va a vivir uno de sus momentos más difíciles en su historia republicana. Y finalmente, como tercera gran característica, el accionar insurgente de los grupos alzados en armas, ¿no? Tanto hablamos del Partido Comunista del Perú, que era conocido como Sendero Luminoso, y también el movimiento revolucionario Tupac Amaru. A partir de estos tres ejes vamos a ir explicando acerca de esta década que va a marcar un antes y un después en la historia de nuestro país. Bueno, como ustedes ya sabrán, la década de los 80 lo dividimos en dos periodos claramente marcados. El primero será el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, de Acción Popular, del 80 al 85, y la segunda parte sería el primer gobierno de Alan García con el Partido Aprista del 85 al 90. Bueno, respecto a la primera etapa, hay que recordar que Belaúnde entra al poder gracias a las elecciones de 1980 convocadas por los militares que estaban saliendo del poder, ¿no? Y claro, obviamente que Belaúnde va a llevarse la victoria superando al partido aprista. Hay que recordar que Aya de la Torre ya había fallecido en el 79 y no había una cabeza clara en este partido. Y además también tenemos otro factor muy importante, que los diversos partidos de izquierda que lograron una alta votación durante las elecciones de la Asamblea Constituyente van a ir divididos, y justamente a causa de esta división, de esta fragmentación política, va a disminuir su cantidad de votos. Y claro, la primera acción que va a asumir Belaúnde será la devolución de los medios de comunicación a sus dueños originales, puesto que, claro, Belaúnde representa la facción de la burguesía compradora ligada al capital norteamericano. Y es obvio que esta prensa que fue perjudicada por la reforma de Velasco, recordarás tú que va a quitarse los medios de comunicación de estas familias poderosas y van a ser estatizadas. Ahora Belaúnde les va a devolver, porque claro, hay un vínculo político y económico fuerte, ¿no? Y en efecto, justamente el gobierno de Belaúnde, este segundo gobierno, va a ser un gobierno pro capital extranjero, pro capitalismo total, ¿no? Tanto así que la política económica a seguir será una política ortodoxa, ¿no? Tomando los nuevos postulados neoliberales. El neoliberalismo, como tú recordarás, viene a ser una doctrina económica en la cual prioriza sobre todas las cosas el libre mercado, más allá de la dignidad humana. Y lo que vamos a tener, Belaúnde intenta aplicar el neoliberalismo a partir de sus diversos ministros, ¿no? Ulloa, Rodríguez Pastor, el propio Pedro Pablo Kuczynski. Claro que hay una privatización de ciertas empresas, también vamos a tener mayor incentivo a la llegada del capital extranjero, también tendremos cómo se va a pretender, ¿no?, disminuir los derechos sociales de la clase trabajadora. Pero claro, las reformas no fueron más allá porque había obviamente un impedimento, en el sentido de que tenemos a la Constitución del 79. Y esta Constitución contempla que el Estado tiene bastante presencia a nivel de la economía. Un poco que eso frenó
el neoliberalismo de Fernando Belaúnde. Claro que estas medidas económicas no darán los resultados esperados, puesto que vamos a ver que la inflación va a continuar, vamos a tener una crisis del sector productivo y esto se va a ver agudizado desde 1983 con el fenómeno del Niño que afectó bastante al sector agrícola de la costa norte. Claro que la inflación va a ser un problema bien terrible, bien grave, que claro, afecta a todas las clases sociales, pero principalmente afecta a los más pobres. Luego de estas circunstancias, la moneda del sol va a tener una fuerte devaluación y a finales justamente del gobierno de Belaúnde, en febrero del 85, se da el cambio de moneda, el famoso INTI, que será ya muy conocido durante el gobierno de Alan García. Bueno, vamos a ver también a nivel político que en las elecciones del 80, Acción Popular con Belaúnde logró buena cantidad de escaños en el Congreso. Y para garantizar la mayoría parlamentaria, vamos a tener la alianza con el PPC, con el Partido Popular Cristiano. En la oposición estaría el Partido Aprista, que va a tener una reforma interna y también vamos a tener el surgimiento de un joven líder, que es Alan García. Y finalmente tenemos el caso de la izquierda que estaba fraccionada en diversos partidos, y a partir de ahí esta izquierda se da cuenta que es necesario unificarse para lograr obviamente una mayor influencia política. Será por eso que en 1980 se fundaría Izquierda Unida, un conjunto de partidos que van a hacer un frente electoral y que tendrá una participación muy interesante, ¿no?, en la década. Claro, cuyo líder principal sería Alfonso Barrantes Lingán, y que tendría su primer gran éxito político en las elecciones de 1983, en las elecciones municipales, donde Barrantes logra la alcaldía de Lima. Pero bueno, claro, de esta izquierda unida hay que ver que los que quedaron excluidos fueron los trotskistas y también los sectores más radicales, puesto que la izquierda en los 70s predicaba la revolución, la lucha armada, pero a partir de 78-80 fue moderando su discurso. Pero sin embargo van a haber otros partidos los que van a mantener esa línea de la vía insurreccional, de la vía armada. Y justamente aquí quiero remarcar el periodo de la guerra interna, ¿no?, de la famosa violencia política o conflicto armado interno. Claro que hay bastante polémica de diversos sectores políticos e intelectuales a cómo definir este proceso, ¿no? Pero el asunto está que en mayo del 80 vamos a tener la insurgencia, el levantamiento del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, como lo dicen en la prensa, ¿no?, liderado por el profesor de filosofía Vilmer Guzmán Reynoso, y que van a abrazar el maoísmo como sustento ideológico, como guía ideológica, y va a partir guiándose obviamente de la experiencia de la Revolución China y caracterizando el Perú como semifeudal y semicolonial. Va a iniciarse obviamente una lucha armada del campo a la ciudad, teniendo como concepto que el campesinado es la base principal de esta transformación y por lo tanto la revolución debe empezar en el campo, ¿no? Esta vía insurreccional va a también ser seguida por el MRTA, que aparece en 1984, cuyo líder principal va a ser Víctor Polay Campos. Claro que este grupo se distingue del primero, puesto que el MRTA estaba más vinculado a la tradición guerrillera latinoamericana, ¿no?, siguiendo los postulados de el Che Guevara, el foquismo. Por eso tenemos ahí dos grandes diferencias entre todos los grupos. Al principio el gobierno de Belaúnde no tomó mucha importancia al fenómeno subversivo, al movimiento subversivos, y también era muy desconfiado con los militares. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a encargar a la policía a combatir al movimiento insurgente. Sin embargo, acá vamos a tener que la policía se ve incapaz de derrotar al PSP. En este sentido, que será a finales del 82, inicio del 83, donde Belaúnde decide enviar
a la Fuerza Armada. Y obviamente la Fuerza Armada no estaba en condiciones de enfrentar una guerra no convencional. Es obvio que durante bastantes años, especialmente durante el gobierno militar, la Fuerza Armada estaba más enfocada a un conflicto con Chile o con Ecuador, es decir, una guerra con otro ejército regular. Y es obvio que va a ser distinto y va a tener dificultades para enfrentar a un ejército guerrillero que se oculta obviamente o se camufla con la población. Vamos a tener que esto va a dar como consecuencia el aumento de víctimas, graves violaciones a los derechos humanos, casos también de genocidio que se va a vivir en Ayacucho, que será el principal centro de la insurgencia armada. Esto va a hacer también que Belaúnde se vea políticamente incapaz de solucionar aquel problema. Y es así como se va en el año 85, el Perú estaba una crisis, ¿no?, económica, la crisis del Estado, y también tenemos el avance de los movimientos insurgentes. Y justamente en el 85 tendremos la elección de Alan García Pérez. Alan logra la victoria, ¿no?, en las elecciones del 85, ya recordar que a partir del 85 estaba ya vigente la segunda vuelta electoral, no logra sobrepasar el 50%, en segundo lugar va a estar Alfonso Barratilingán de Izquierda Unida, y aquí queda una cuestión muy interesante, que la segunda vuelta tenía que realizarse, pero Barrantes renuncia, y así automáticamente García logra asumir la presidencia, logrando algo muy importante para el partido aprista. La primera vez que el APRA logra entrar al poder, algo que Haya de la Torre, el fundador del Partido de la Estrella, no lo logró. Bueno, Alan García y su gobierno van a representar a otra facción de la gran burguesía, a la facción burocrática, a esta facción de estos empresarios estatistas, ¿no?, que querían el control más de la economía a través del Estado, ¿no? Y a partir de ahí se van a dar ciertas medidas muy interesantes. Por ejemplo, García va a tener una política económica heterodoxa donde consideraba que el Estado debe tener una mayor participación en la economía, un papel interventor, guiándose de los postulados keynesianos, para poder así combatir la inflación y también lo que vendría a ser el déficit fiscal. Estas medidas que va a realizar va a tener resultados muy interesantes en sus 2 primeros años, ¿no? Inclusive se va a experimentar un crecimiento económico que no se veía en el Perú desde los años 50, pero a partir ya desde el 87 para adelante tendremos que todo se vino para abajo, es decir, las medidas económicas heterodoxas explotaron y al final se va a desatar la hiperinflación en cifras que nunca habían llegado a tal extremo en la historia del Perú. Tanto así que el índice devaluó de una manera impresionante, los precios se elevaban diario, también vamos a tener la escasez de alimentos de primera necesidad, las colas, entre otras cosas. Va a ser una década muy difícil, ¿no? El índice logró devaluar a tal manera que ya para el año 90, justamente terminó el gobierno de Alan, hasta habían billetes de 1 millón y de 5 millones de intis. Ahí vemos, ¿no?, lo que había generado la hiperinflación. También solamente le digo, en el año 90, terminando ya el quinquenio aprista, tendremos una hiperinflación anual de más de 7.000%. Esto obviamente va a afectar bastante el poder adquisitivo de la población y también vamos a tener que va a afectar seriamente al sector productivo. Estos problemas económicos se sumaron obviamente a ciertas medidas que realiza García, por ejemplo la famosa estatización de la banca, ¿no?, en la cual vamos a tener, ahí obviamente es una expresión clara, ¿no?, de las contradicciones entre la burguesía burocrática y la burguesía compradora ligada al capital extranjero. Es obvio que los segundos van a confrontar a García, a Alan, y claro, ahora van a hacer una posición más férrea, eligiendo ahora como representante a Mario Vargas Llosa con el movimiento Libertad.
A nivel político, hay que observar que el partido aprista logró una buena cantidad de parlamentarios y esto le va a dar una mayoría, ¿no?, en el Congreso. Claro que aquí también van a haber ciertas dificultades por la oposición tanto de la derecha y también de la izquierda legal, de la izquierda electoral. Pero el principal problema a nivel político que tuvo que afrontar el gobierno aprista será la insurgencia armada, que será en su gobierno donde va a difundirse a buena parte del país. Tenemos acá que tanto el PSPSL va a tener su presencia fuerte en lo que sería en la región central, en Junín, en Pasco, en el Valle del Guayaga. Vamos a tener una situación muy, muy compleja, donde vamos a tener el enfrentamiento tanto entre los grupos subversivos, tanto entre el narcotráfico y el Estado. Después tenemos el caso en la zona del Surandino, en Puno, y finalmente en Lima. En Lima se empieza a sentir más, ¿no?, las acciones subversivas de propaganda, de sabotaje, ¿no?, acciones contra las torres de alta tensión, contra las entidades bancarias, financieras, o también contra lo que serían las instituciones del Estado. Obviamente que el señor Alan García en este gobierno va a tomar medidas, ¿no?, de contrainsurgencia a partir, ¿no?, del toque de queda, ¿no?, a partir obviamente de las operaciones de rastrillaje en las ciudades, y además también va a asumir dos cosas muy importantes. Va a unificar a los ministerios de las Fuerzas Armadas en un solo ministerio, el Ministerio de Defensa, y también va a unificar a la policía. Recordad que la policía antes eran tres cuerpos, estaba la Policía de Investigaciones, la PIP, estaba la Guardia Civil y la Guardia Republicana. Y se ve que en 1988 aparezca la Policía Nacional del Perú, un cuerpo policial unificado. Y bueno, vamos a tener también durante este enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y también contra los grupos insurgentes, graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Casos, por ejemplo, muy famoso a Comarca, ¿no?, donde va a haber la masacre de 70 campesinos por parte de miembros del ejército en 1985. El más conocido de todos será la masacre de los Penales en el año 86, de responsabilidad política directa de Alan García. Puesto que en esta jornada de la masacre de los Penales van a fallecer alrededor de 300 personas, ¿no?, el 18-19 de junio del 86. También vamos a tener la masacre de Cayara, ¿no?, allá también en Ayacucho, entre otras medidas, ¿no?, que van a hacer que la espiral de violencia interna vaya aumentando. También recalcar que el gobierno de Alan García va a formar dentro del partido aprista un grupo paramilitar llamado Rodrigo Franco, que también va a combatir no solamente, ¿no?, a los subversivos insurgentes, sino también vamos a tener que va a atentar contra los opositores políticos del aprismo, ¿no? Vemos aquí cómo la guerra interna se va agudizando, cómo los grupos insurgentes van ganando también terreno en diversos campos, en diversos aspectos de la sociedad peruana. Y también ya se notaba la fuerte debilidad del Estado. Y bueno, podemos concluir que en la década de los 80 el Estado peruano va a vivir una de sus peores crisis de su historia republicana, tanto a nivel económico y a nivel político. Y también que tendremos acá, claro, uno le llaman la década perdida por los problemas que han habido, y también vemos la radicalización y la polarización dentro de la sociedad peruana. Todo esto va a abonar a las condiciones que vendrían para que un gobierno de derecha, neoliberal y autoritario se instale en el poder ya en la década de los 90. Bueno, esto sería el segundo capítulo, muy interesante. Espero sus comentarios, espero también que podamos compartir el conocimiento, debatir y seguir con esto.
Muchas gracias y será hasta la próxima.